Muy buen día, profesor, compañeros y quienes escuchan este podcast. Mi nombre es Juan Israel Juárez García, estudiante de la carrera Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. El tema a analizar en esta ocasión es aquel que nos da una introducción a la economía actual y el cual lleva por nombre la economía política del ajuste macrofiscal, la reforma estructural y la privatización territorial. Actualmente vivimos en una sociedad que ha ido evolucionando en cuestiones económicas, políticas y sociales, que de alguna manera todas estas cuestiones se encuentran muy relacionadas entre sí. Pero, ¿cómo es que se llegó a conformar la actual economía en América Latina? Esto ha sido posible gracias a las múltiples aportaciones que ciencias políticas y económicas han brindado a lo largo de los años, pero más importante es mencionar que pese a encontrarnos dentro de un mismo continente e incluso una misma nación, la economía política suele no ser equitativa en dicho territorio y que ésta se encuentra estrechamente relacionada con el capitalismo, ya que de él dependerán los ajustes y movimientos de los recursos financieros, así como de su distribución. Empecemos mencionando los diferentes escenarios que nos señala Pablo Dávalos en su libro titulado La democracia disciplinaria, el proyecto postneoliberal para América Latina, teniendo cada escenario sus respectivas características. En primer lugar, tenemos el escenario del sistema mundo y centro-periferia. Aquí Dávalos menciona que en base a lo citado por Weinstein, un sistema mundo es un sistema social que posee límites, estructuras, grupos, miembros, reglas de legitimización que lo caracterizan y diferencian de los demás. Sin embargo, es notorio que dentro de esas delimitaciones existen relaciones desiguales, lo que da el origen a los conceptos de centro y periferia, así como la lucha entre clases y una desigualdad mercantil, pues se muestra un centro con mayor riqueza que su periferia, estando ésta en un estado de pobreza y me atrevo a decir extrema pobreza. Igual mención se hace de una acumulación por desposesión, que podemos definir como el uso de la explotación, la colonización y la domesticación para la acumulación de capital, que como hemos mencionado anteriormente, este se encontraba en el centro, generando con ello problemas sociales como resistencias, conflictos, entre otras más. Un claro ejemplo lo retomo de la conquista europea sobre el territorio americano, y siendo más específicos aún, cuando México fue conocido como la Nueva España, haciendo alusión a que estas tierras ahora pertenecían a la nación europea. No debemos dejar atrás que este tipo de conquistas económicas también pueden lograrse con el uso de estrategias dialécticas, como lo menciona Dávalos al ejemplificar y citar las hegemonías y discursos como una violencia intelectual para lograr el objetivo de acumulación de riquezas. Quizás un comparativo de ello podemos verlo nuevamente en la conquista religiosa que España tuvo sobre México en el momento de la colonización, donde su religión, creencias y costumbres eliminaron a las nativas de este continente. Un tema interesante que maneja Dávalos y que deja ver la doble moral que ocasiona la ambición de poder y riqueza es el interés que le brinda a las cuestiones geográficas así como las biológicas. Muy acertado es su análisis y ejemplificación de cómo la ambición conlleva a que instituciones bancarias creen el problema y la solución a ese problema. Es decir, cuando se menciona que el Banco Mundial dice luchar para combatir la pobreza, pero es el mismo banco quien financia a las corporaciones transnacionales para lograr expulsar comunidades enteras de sus territorios en los que han vivido desde épocas ancestrales. También podemos decir que la riqueza de algunos ocasiona la pobreza e incluso esclavitud de otros, y que dichos esclavos dejaban de verse como humanos para convertirse en la principal fuente de producción. En este caso, retomando una de las máximas de Van Dijk, en donde el hombre pierde su calidad de sujeto para convertirse en objeto, dando entrada a lo que se conoce como la ley de bronce y que en contexto hace alusión a lo que hoy conocemos como el salario mínimo, cuya simple definición es el pago mínimo para cubrir las necesidades ya no básicas, sino mínimas. Interesante postura que David Ricardo, quien menciona, si el salario aumentaba por la escasez de la mano de obra, los mejores salarios determinarían un crecimiento demográfico de los trabajadores, harían finalmente
descender los salarios y deteriorar las condiciones de vida de estos, que empiezan a reducirse de manera importante y provocar nuevamente la escasez de mano de obra, provocando con ello un nuevo incremento de los salarios y así de manera sucesiva. Ahora bien, no debemos olvidar el papel que tiene el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional, ya que de manera muy directa se encarga de organizar, por decirlo así, el actuar de la sociedad para obtener su capitalismo. Esto mediante una disciplina que se genera gracias a los discursos encargados de legitimar ciertas imposiciones. Otro de los factores que debemos considerar es que la economía neoclásica igualmente se impone a una realidad concreta. Es decir, esta economía crea su propia realidad a partir de los discursos que ella misma emana y decreta. Dicha economía no está exenta de la ya antes citada doble moral, pues la intención de entender las resistencias al cambio institucional es básicamente para poder provocarlas a su conveniencia. Ya para poder concluir esta aportación, quiero enfatizar que todas estas aportaciones no han sido impuestas, ya sea para bien o para mal, de una manera instantánea y sin refutación alguna, pues como en todo, existieron choques de ideas que deseaban predominar las cuestiones políticas y con ello, el poder predominar en la cuestión económica. Por ejemplo, la desposesión territorial puede conllevar a una lucha de clases por una privatización que evidentemente esto nos llevaría también a un ingreso capital, mismo factor que a la vez conlleva a la globalización, en donde prácticamente el mercado pierde su independencia mercantil con la finalidad de estar regida bajo normas internacionales. Muchísimas gracias por su atención. Nuevamente mi nombre, Juan Israel Juárez García, estudiante de la carrera Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.